Padre Santo, te damos gracias, bendito Señor, por este momento tan maravilloso que nos estás permitiendo estar aquí, sabiendo, Padre glorioso, que nos has preparado el alimento, que has preparado ese manjar y lo recibimos, Señor, con gozo y con placer. Danos, Señor, un espíritu de revelación para que esta palabra que nos vas a proporcionar la podamos recibir con ese corazón dispuesto, ensanchado para recibirlo con gozo, con placer y ponerlo en práctica en la guerra espiritual que tenemos todos los días. Gracias, Señor, te damos por nuestra familia. Gracias, bendito Señor, por habernos permitido un día más estar aquí, unánimes en tu presencia, buscando de ti, Señor, ser ese aroma agradable, ese holocausto, Señor, de vida. Gracias te damos, bendito Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas y teniendo de antemano, podemos ver aquí en la imagen, que es una imagen no agradable para muchos y a veces para nosotros la podemos ver como de lejos. De lejos porque no pensamos que de alguna manera pudiésemos estar encadenados también. Pero conforme hemos conocido de la palabra y hemos ido avanzando en ella, el Señor nos ha mostrado que muchas veces estuvimos en esa posición, en esa postura de esclavitud. Pero todavía hoy, ya en el camino del Señor, todavía hemos estado en ese caminar en esclavitud. Vimos un tema en el discipulado donde estábamos analizando la palabra de Dios, donde decía esclavitud por ley o por amor. Y vimos muchas veces ahí que la gran mayoría fue por amor. Sí, está ahí, pero nosotros le hemos autorizado, nosotros le hemos dado el poder y no hemos querido avanzar porque nos acostumbramos y muchas veces ni cuenta nos dimos que éramos esclavos de nuestras acciones, de lo que alimentamos muchas veces como un estilo de vida, como una costumbre. Entonces, como fue una costumbre y un estilo de vida, no lo notamos como parte de una esclavitud. Claro que conforme vamos desglosando la palabra, el Señor nos muestra y entonces se quita el velo. Y al quitar el velo, entonces empezamos a notar que hay algo ahí que es cierto, que no me dejaba avanzar y que sí venían ciertos pensamientos recurrentes y que ahora entiendo que era porque estaba esclavizado ese pensamiento. Pero hasta entonces, y ya empezando a creerle la palabra de Dios, empiezo a avanzar y me doy cuenta de que cuánto tiempo estuve así. Y que todavía aún sabiendo que he estado en ese caminar, todavía a veces me rehúso, porque el enemigo público de nosotros para permanecer en esclavitud somos nosotros. Entonces, en ese crecimiento, el Señor nos ha dado muchas palabras de Dios para poder cumplir con el nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento es cambiar actitudes. Y el cambiar actitudes, híjole, es el meollo. Es como querernos echar sal en una herida. Y entonces, en cuanto sentimos poquito dolor, no queremos avanzar. Y decimos, es que me da dolor. Y es que significaría como ser masoquista. Y no es cierto. No sé si se han fijado, pero cuando uno ha pasado por un accidente en el que tengan que darte puntadas o del que tengas una cortada muy profunda, aunque no te hayan tenido que dar algunas puntadas, sino simplemente con tape te han cerrado la herida, pero cuando te dicen ven a curación, y uno cuando va a la curación uno dice, es que las enfermeras son, y dice una palabra uno así, no te hacen con cuidado, son brutas, ¿verdad? Por decir una palabra así, porque el enojo uno, porque te tallan como si, claro, como no son ellas, hasta uno piensa de, no son ellas, ¿verdad? Si no lo hicieran con cuidado. Y es que
cuando se hace la limpieza, tiene que ser así, tiene que limpiarse todo. Y uno piensa que cuando hace uno la limpieza tiene que ser con cuidado, así como para que, porque si sangra, uy, ya te equivocaste. Y no es cierto. Si sangra significa que tiene que limpiar todo lo que está ahí porque hay bacterias y necesita limpiarse, y cuando se limpia más pronto te curas porque empieza a sangrar y empieza el proceso de cómo fue hecho tu cuerpo para que esas células, esos glóbulos rojos, esos glóbulos blancos, todas las plaquetas, y lleguen ahí como un ejército y empiezan a sanar. Pero si tú no te haces la limpieza, piensas que estás sanando y resulta que al rato ya te está punzando tu mano y tú piensas es que es parte del proceso. No, ya se te infectó porque no hiciste la limpieza. Pero si tú haces la limpieza, sí, te tienes que quitar todo. A veces te llenas, te raspas y tienes tierra y algo y tú te echas agüita y como que nada más quieres que resbale porque te duele tanto y no quieres que, ya me limpié, y dices, ya me limpié. Pero cuando tú vas allá te ponen jabón y te tallan y te hacen así que se caiga todo. Y eso uno no quiere. Entonces en este proceso de crecimiento tenemos que pasar por dolor. Porque cuando te quitan algo en el que tú estabas acostumbrado, hay dolor. Porque está afianzado a ti. Está pegado en tu alma. Entonces cuando se quita, obvio que estabas acostumbrado a. Y entonces el Señor trabaja de tal manera que con la misma palabra va a sustituir ese espacio. Un espacio donde lo aplastó, lo contaminó el enemigo con algo que tú en un momento fuiste receptor. Y que entonces el Señor, pues lo que quiere es hacernos libres. Y nos hizo libres mediante la muerte de su Hijo. Amén. Entonces, mediante la muerte de su Hijo nos hace libres y nosotros recibimos la bendición. Y en esa bendición entonces iniciamos la carrera. Y esa carrera es el proceso de llegar a algo más. No es un proceso como que ya tengo un tiempo y se acabó. No, es un proceso en el que al llegar apenas voy a empezar. Pero como hay una mentalidad aquí, en la carne, en el dolor, pues entonces mis pensamientos empiezan a quedar cautivos y no logro ver la bendición. No logro ver la bendición que cuando yo he recibido a Cristo y le creo en la palabra, entonces Dios tiene el cuidado y me cubre y me protege. Bajo sus alas del Altísimo me cubre. En el hueco de su mano me tiene. Entonces hay un cuidado de Él para mí. Porque yo lo he recibido como mi Padre, como mi Salvador. Y entonces Él me da una cobertura, una protección, un cuidado. Pero en ese cuidado estuvimos analizando, ¿se acuerdan? El viernes. Y el viernes estuvimos hablando sobre un versículo. Y hablamos sobre Hebreos 4:12 que decía: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y separa, dijimos que el alma del espíritu, pero también separa, dijimos que las coyunturas y el tuétano, ¿se acuerdan? Entonces cuando yo le estoy creyendo a la palabra, el Señor tiene cuidado de que entre el poder de la palabra y separe. ¿Para qué? Para sacar lo malo, todo lo que está mal ahí. Como un experto el Señor con la palabra, con el bisturí de la palabra, y penetrando y quitando todo aquello que está estorbando para la sanidad. Amén.
Entonces en ese pensamiento de repente, obvio, qué bueno, ¿verdad? A veces todos quisiéramos que llegara a una edad adulta y que vayamos en pareja los que estamos casados. Y que vayamos acompañados hasta donde el Señor nos permite, que sería maravilloso. Pero haber disfrutado el reino desde un inicio. Porque pueden decirnos, sí, ya a esa edad por fin nos entendimos, pero toda la vida nos llevamos. No, sino que desde un inicio que tú recibiste a Cristo, lo recibas y vayas en el reino. Que disfrutes de Cristo, porque Cristo Jesús es el reino. Por eso cuando Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado, significa Jesús se ha acercado. Entonces cuando tú lo recibes, has recibido el reino. Y entonces cuando lo estamos viviendo, cuando estamos viviendo la palabra, entonces estoy viviendo el reino aquí. Lo recibes aquí en tu corazón. Y cuando lo estás recibiendo aquí en tu corazón, está cambiando todo. Porque estás dejando que su Espíritu Santo empiece a cambiar todo. Y tú eres el invitado para vivir en el reino. Porque lo acabas de recibir. ¿Me explico? Pero eso no significa que, híjole, pero si yo no estoy casado o casada. Pero tú eres la novia. Yo soy la novia. Entonces me está esperando y está esperando que yo llegue. Pero llegue, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos esperar. Estoy esperando en el Señor, en la promesa. Y estoy esperando a los demás, porque puede que vaya ahí no sea la pareja, sino estoy esperando al hermano. Que vamos, hermano, adelante, tú puedes, hermano. Sí, el cuerpo se cansa y el cuerpo duele, pero tú puedes, hermano. No desesperes. El cuerpo te trae pensamientos para que tú cedas, pero tú has iniciado la carrera y tú la vas a terminar y apenas empieza tu crecimiento. Amén. Entonces vemos que es bien hermoso el Señor, porque nos habla entonces de este crecimiento. Lo dijo la sierva, hemos sido escogidos como reyes y sacerdotes. Y como reyes y sacerdotes dice la palabra que entonces si nosotros fuimos escogidos y si somos reyes, dice que en presencia del sacerdote levita, dice que hagamos una copia y tiene un propósito de cuál es. Y no nos debemos de separar de ella, tenemos que obedecerla, tenemos que guiarla, tenemos que tener el cuidado de vivir esa palabra. Y si soy un sacerdote, entonces yo conozco la palabra. ¿Sí me explico? Dice la palabra, porque ustedes, en 1 de Pedro 2:9 dice, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y qué bueno que somos un pueblo adquirido, porque el Señor nos está bendiciendo. Entonces en esa bendición Él lo recibimos, pero desde el tiempo del antiguo pacto Él hizo un pacto con ellos, valga la redundancia. Y vamos a ver aquí en Jeremías 31:31 y dice la palabra profética, porque hay una palabra profética ahí que está en este versículo. Y dice el versículo, he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré que la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. O sea que ya había una palabra profética que se iba a cumplir. Pero bendito Dios, ya se cumplió y hoy nosotros vivimos en el nuevo pacto. Porque esta era una palabra profética para ellos. Pero esta palabra profética es bien maravillosa porque dice que habrá, ¿verdad? Dice que habrá una persona, ¿se acuerda con Isaías que estaba la promesa que iba a ser una persona que iba a ser inmolada y que iba a ser golpeada y que iba a morir por todos los pecados de los muchos? ¿Sí se acuerdan? Entonces vemos aquí en Hebreos 9:15 cómo nos habla que hay un mediador, el que murió en la cruz y se llama Jesucristo. Y dice entonces la palabra, y por eso Él es el mediador
de un nuevo pacto. Entonces, Él es el mediador, Él es el abogado, Él es el puente para llegar al Padre. Al fin que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, de los pecados de los muchos, que se cometieron bajo el primer pacto, los han sido llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Vean, subrayé promesa. Significa que hay una promesa maravillosa para ti y para mí. Y esa promesa la estamos recibiendo todos los días. Esa promesa la recibimos desde que estamos analizando el nuevo mandamiento. Entonces es una promesa. Entonces, bajo esa promesa, vamos a Hebreos 8:6. Dice aquí la palabra, es también el mediador de un mejor pacto. No nada más un nuevo pacto, sino un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea, no nada más era para ellos que era el mediador y había un nuevo pacto, sino nosotros tenemos un mejor pacto, con mejores promesas. ¿Por qué? Porque es bien maravilloso, porque lo recibimos. Desde el momento que lo recibimos, tenemos mejores promesas y mejor pacto. Porque el pacto ahí está para todos, pero muchos no lo reciben. Pero tú y yo que lo estamos recibiendo, entonces somos acreedores. Y para esto nos vamos a Juan. Juan 1 del 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y nosotros decimos, qué bueno. Porque entonces se abrió la oportunidad, la bendición para nosotros. Dice, pero a todos los que le recibieron, o sea, a ti y a mí, a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y esto es bien importante, esto es bien importantísimo, porque si me está dando que soy acreedor, me da el derecho de ser hijo. Fíjate bien, cuando yo lo recibo, tengo el derecho de llamarlo papá, porque soy hijo. Pero un hijo tiene una responsabilidad. El hijo, hemos visto en ejemplos de vida, que cuando vemos a papá y vemos al hijo, y van caminando juntos, dice, se parece al papá, porque caminan igualitos. Y si ven una mujer con la mamá, dice, igualita que la mamá. Camina igualito, hasta dice las mismas cosas. ¿No se han fijado? Ahí está hablando de esta parte de que entonces son hijos, porque se parecen hasta cómo caminan, cómo hablan, dicen cosas muy similares a lo que dice papá o dice mamá. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo es que nosotros de repente decimos que somos cristianos, somos hijos de Dios y no hablamos como hijos? Ay Dios, ahí sí me voy a tener que empezar a decir, ay Señor, este es para mí, ¿verdad? Ay Padre. Entonces estamos hablando de esa promesa tan maravillosa, y por eso esa promesa nos dio el nuevo mandamiento, porque hay una promesa, una mejor promesa. Y el nuevo mandamiento, que es de Juan 13:34, dice, amar los unos a los otros como yo los he amado. De esa manera, que se amen los unos a los otros. Entonces estamos cambiando la actitud. Pero ya en sí, esa promesa de amarnos los unos a los otros, ya es una promesa que quiere que nosotros cumplamos con este nuevo mandamiento, y nos está ayudando con las enseñanzas para poder cambiar la actitud. ¿Y cómo la cambio? Recibiendo, teniendo el cuidado de que la palabra que está llegando le permita que haga su función. Pero ¿cómo es que le permito haciendo su función? Siendo hijo, siendo hija de Dios. Porque ¿cómo es que el Padre me habla y yo no le escucho? ¿Cómo que el Padre me habla y me enojo? ¿Cómo el Padre me habla y yo muevo el pie o la mano y oh, bueno, no lo hago, pero con mi actitud, con mi desobediencia, pareciera que sí? No sé si me explico. Dios.
Entonces, cuando estamos hablando de esto nos lleva a la enseñanza del día de hoy, a cambiar la actitud. Esto fue la introducción. Entonces, para llegar a la enseñanza del día de hoy, el Señor quiere entonces que seamos cuidadosos los unos con los otros, tener el mismo cuidado. Amén. Entonces, vámonos al tema del día de hoy, cambiar la actitud. Y la actitud es tener el mismo cuidado. Porque aunque decimos que somos hijos de Dios y deberíamos de tener el mismo cuidado que tiene el Padre y que tiene el Hijo, debemos de tenerlo nosotros, ¿verdad? Amén. Pero a veces resulta que no. Resulta que no tenemos el mismo cuidado, sino a veces nuestro cuidado nos parece mejor. Vámonos entonces al versículo base, 1 Corintios 12:25. Y dice la palabra: a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Entonces, el tema es tener el mismo cuidado unos por otros, ¿verdad? Tener el mismo cuidado unos por otros. Y dice la palabra, a fin de que en el cuerpo no haya división. Y si nosotros no permitimos que la palabra, que es viva y eficaz, y penetre y separe las coyunturas, entonces va a haber división, porque no tenemos el mismo cuidado. ¿Y cómo es que no tengo el mismo cuidado? O sea, no permito. Si no tengo el mismo cuidado, es que no estoy permitiendo que la palabra de Dios venga y sane mi coyuntura. O sea, cómo me relaciono con mis hermanos, cómo me relaciono con Dios, cómo me relaciono con mis compañeros para poder cumplir el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Porque no he sanado el alma. Amén. Porque estamos hablando del cuerpo, dice aquí, al fin que en el cuerpo no haya división. Está hablando del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, pues, Dios lo colocó como a Él le agrada. Y hay veces que nosotros, sabiendo que Dios es el que designó y los colocó como a Él le agradaba, yo a veces, si no estoy sano, si no tengo ese cuidado, digo, pero ¿por qué a él? ¿Por qué a ella? Si yo también puedo. Si yo también tengo esos dones, ¿por qué a ellos? Y viene el celo, viene el enojo, viene la molestia. Porque no sano, no tengo el cuidado de entregar esa área. ¿Por qué viene ese enojo? ¿Por qué quiero sobresalir? ¿Por qué no me gozo? Si le va bien a mi hermano, me va bien a mí. ¿Por qué yo quiero sobresalir primero y luego, por qué si yo llegué antes? Si dice la palabra que no es el que llegó primero. ¿Sí me explico? Y dice que el mayor servirá al menor. Entonces, como yo estaba acostumbrado, estoy mal. Pero tengo que permitirle a Dios, por medio de la palabra, que es viva y eficaz, que penetre para que se pare. Y que entonces venga esos ligamentos y esa unión que viene de Cristo Jesús. Y no la mía, la mundana, la que recibí de herencia. Amén. Porque en 1 Corintios 12, del 12 al 27, dice ahí que es necesario que todos los miembros del cuerpo de Cristo tengamos cuidado unos con otros. Y ahí dice cuáles son los cuidados. Ahora es bien importante porque en nuestro crecimiento, nosotros en el mundo decíamos, es que no hay un libro específico
no hay un libro donde te enseñen todo. Llegamos a ser niños, adolescentes, y no hay un libro que te diga cómo. Y luego si tú quieres comprar una eternidad de libros y no acaba uno, luego uno ni le entiende. Y luego cuando uno llega a ser papá, también no hay un libro específico donde te digan cómo ser papá. Entonces nosotros viene lo que no somos cuidadosos. Y no somos cuidadosos porque no cuidamos nuestro lugar. Es bien sencillo. Si yo soy hijo de Dios y estoy apenas recibiendo al Padre y Él me está recibiendo a mí, soy un bebé. Y como bebé voy a recibir el alimento. Entonces el Señor me va a enseñar. ¿Cómo me va a enseñar? Mediante su palabra. ¿Cómo es? Pues me pongo su yugo. O sea, me pongo esa vestidura de hijo, de sacerdote, de rey, porque soy linaje escogido, soy hijo también. Pero entonces pues voy a aprender de papá. Y si no logro aprender es porque yo quiero hacerlo a mi modo. Y al quererlo hacer a mi modo, pues ya no funciona. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es necesario entonces tener cuidado. Y en este crecimiento de tener cuidado, para poder entonces cumplir con tener cuidado, el mismo cuidado unos con otros. Primero, tener ese cuidado tiene que ver con una acción. Es una actitud, es una acción de guardar, de conservar, de asistir. Somos cuidadosos. Nosotros como papás tenemos a nuestros hijos y tenemos el cuidado de ellos. Y ahí estamos, a veces ni dormimos por lo que estén haciendo o no estén haciendo. Si están enfermos o no están enfermos. Si somos buenos papás. Si somos buenas mamás. Si somos buenos esposos, si somos buenas esposas, si somos buenos compañeros. ¿No les ha pasado eso? Que en ese cuidado viene una preocupación para ser cuidadosos. Porque tenemos el que nos han dejado ese cuidado. Y en ese cuidado pues trato de hacer lo mejor posible, pero lo hago a mi modo, a lo que sé. No como hija de Dios. ¿Amén? ¿Qué implica esto? Implica que cuando estoy ayudando, implica ayudar al otro, a otra persona. Y también a mí. Pero como no sé cómo, y cada vez que se me prende el foco, es a mi manera. Y no acudo a la palabra de Dios, no acudo al Creador. Pero tiene que ver mucho, dice, con ayudar a otro. Sí tiene que ver con eso. Pero ¿cómo lo hago? ¿Hasta dónde lo hago? ¿Qué tanto va adelante mis sentimientos? Porque obviamente, pues si yo estoy al cuidado de esa persona o de ese animalito, de ese ser vivo, pero también cuidarme yo. Pero ¿cuánto lo voy a hacer? ¿Me explico? Y eso, pues tengo que pedirle dirección al Señor para no exagerar. Porque si no me voy a un extremo. Un extremo en el que me afano, me estoy todo el tiempo, estoy estresado o estresada. Ay, ¿estará haciendo mi hijo esto? ¿Estará haciendo esto otro?
Ay, porque siempre comete los mismos errores. Y quisiéramos estar ahí. Ni dormimos siquiera. Porque resulta que se enfermó, ya le oré y luego le di el medicamento, lo puse en manos del Señor, pero ahí estoy y luego me paro y luego le pongo la mano, ¿no se irá a morir? Cuando estaba bebito yo me acuerdo, mi hijo, Dios mío, uno en el cuidado, ahí lo tenía. Y cualquier cosa no queríamos que nada le pasara, porque estaba en nuestro cuidado. Y no es que nos dijeran, lo vas a cuidar porque si no, cuello. No, es algo en lo que tú adquieres, algo en lo que tú recibes. Y como no hay sanidad, porque no, obvio, no conocía de Dios, pues ¿cómo le iba a permitir que llegara y se parara? Entonces pasaba un camión de la ambulancia o algo y el niño se despertaba luego. Y ahí vamos nosotros, así rápido, hacerle. Y el lo parecía así como radar y levantaba la cabeza y movía para todos lados. Ya se despertó. Y ahí estaba, y luego no dormía y lloraba. Y ay, híjole, ¿qué tendrá, pobrecito? Y ahí llevábamos ahí a urgencias. Y luego decía el médico, pues ¿qué tiene? Es que no duerme, está llore y no duerme. Y decía, a ver, y lo agarraba, lo ponía ahí, y el niño dormido. Y lo agarraba, lo doblaba, lo movía para un lado, lo movía para el otro, lo dejaba ahí, y el niño se movía. Y luego se reía, ¿ustedes son primerizos? Y decíamos, oye, sí. No es el primero que decía eso. Y luego llegábamos a la casa y lo poníamos en la cama así. Y se levantaba y abría los ojos y decía, eso no puede ser. Porque toda nuestra ansiedad, toda la preocupación se la pasábamos a él. Porque estábamos insanos. O sea, esa insanidad nosotros se la pasamos a los hijos, a la familia, a todo mundo. Porque todo lo queremos hacer a nuestro modo. Y entonces estamos al pendiente, pero le exageramos. Donde no deberíamos, ahí estamos. Y donde deberíamos ser observadores, vete, te doy permiso, métete en tal parte, te doy permiso para que esto, hasta te doy dinero. Y donde no debemos. Amén. Y no se diga en el cuerpo. Si estamos corriendo una carrera, necesito prepararme, dejar que el Señor penetre con esa palabra para que yo pueda recibir lo que necesita mi cuerpo para prepararme. Pero resulta que en lugar de eso pongo muchísimas justificaciones. Así soy, es mi estructura. Eso no me gusta, eso me cae mal. No decimos que somos el templo de Dios. No estamos diciendo que nos estamos cuidando para que Él nos utilice, pero nada más pensamos en los demás, en nosotros no. ¿Sí me explico? Dios mío. Entonces el cuidar significa buscar un beneficio, no un perjuicio. Pero a veces pareciera todo lo contrario. Parecía, yo sé qué es lo que me hace mal y qué es lo que hago. Hago lo que no debo. No me cuido. Sino por el contrario, ¿qué hago? Le exagero en las cosas que no debería exagerar. Pero hoy el Señor nos va a ir marcando poco a poco cómo ir creciendo y quitar eso. Amén. Amén. Ahora, significa que cuando estamos hablando de ser cuidadosos y tener el mismo sentir unos con otros, ¿cómo lo voy a aprender? De Jesucristo. De Él es el que lo voy a aprender. Me está enseñando con su palabra, pero debo dejar que penetre. Debo de dejar esa soberbia que no me deja crecer. Miren, me gustó en esta traducción. Déjenme aquí.
En esta traducción que nos leyó la sierva cuando dio gracias a Dios, me gustó este versículo, permítanme. Es aquí en 2 de Corintios 2, el 17. Y vean lo que dice la palabra en esta traducción. Esta es la Biblia Pechita. Dice aquí: porque no somos como los demás que diluyen la palabra de Dios, sino que hablamos de acuerdo a la verdad, como de parte de Dios, como Dios en el Cristo. Vean cómo en ese versículo lo que dice, que no somos como que ya me la mastiqué, como que ya la diluí, ya está así, y yo la replico, pero a como yo entendí y para que me entiendan. Y dice que no somos nosotros así, si nosotros hablamos con la verdad, lo que dice la palabra. Amén. Entonces, primero, para poderlo hacer, tengo que recibir la palabra. ¿Y cómo la recibo? Por medio del Padre. Y dice que para llegar al Padre tiene que ser por medio del Hijo. Y si el Hijo es el que me está enseñando en el nuevo pacto, cambiando de actitudes, por eso me dio un nuevo mandamiento, entonces, si Él lo cambió por nosotros y dice que se dio a sí mismo por su iglesia, así nosotros tenemos que darnos. Amén. Entonces Él se despojó, siendo Dios se despojó. Y vemos Filipenses 2 del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros, ¿qué dice? Esta actitud. Está hablando de una actitud en nosotros. No decir es que Él era Dios, pero está hablando, Él se hizo carne. Y en esa carne dice, tenía una actitud. Dice aquí, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró Él a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que yo sea cuidadoso, que me despoje. ¿De qué? De todo aquello que no me permite ser siervo. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda cargar a la muerte todo aquello que ha estado unido por medio del mundo. ¿Qué es lo que me tiene unido a las coyunturas? ¿Qué es lo que me tiene? Porque no quiero dejar tal o cual amistad, tal o cual familiar tóxico. Porque a veces no queremos. Porque desobedecemos, dice, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y cuando yo digo, Señor, me llevo esta desobediencia y la cargo y sé que he estado desobediente en esto y te la entrego, Señor. Muero a esta desobediencia. Para que entonces Él pueda entrar. Pero tengo que ser cuidadoso, igual que todos mis hermanos. Amén. Porque si no soy cuidadoso, y dice que muerte, obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. ¿Cómo es que Él, semejante a los hombres, se despojó para servir y tener que ser sacrificado de esa manera? Para el perdón de los pecados de los muchos. Entonces, si yo no soy cuidadoso, ¿cómo puedo ser siervo? ¿Cómo puedo ser papá? ¿Cómo puedo ser mamá? ¿Cómo puedo ser un buen compañero? ¿Cómo puedo ser un buen maestro? Si no me despojo. ¿Sí me explico? Si Él me está enseñando cómo, Él lo hizo. Pero Él era Dios, pero se hizo hombre y sintió igual que tú y también le dolió todo.
¿Qué ha cambiado? El que no le estoy creyendo, que no estoy creyendo que soy hijo o hija. Y que en el fondo no me quiero padecer, no quiero ser crucificado. Pero es que no te van a crucificar, tú mismo te vas a crucificar. ¿Cómo es que te crucificas? Él pagó por los pecados, por eso. Pero hoy tú ya sabes qué es lo que no le agrada a Dios, qué te une, qué hay en tu ADN, qué hay en los tuétanos, qué hay en las coyunturas, qué hay en el alma y el espíritu que no quieres separarlos, que quieres mantener tú, tu mandato, lo que tú quieres, que no te quieres someter a la autoridad. ¿Sí me explico? Y cuando yo me someto a la autoridad, entonces le digo: adelante, Señor, hágase tu voluntad, que seas tú más en mí y que yo merme. Pero se escucha bonito, pero necesito cambiar de actitud para que se note que el que está viviendo ahora es Él y no yo. Entonces cuando digo no yo, significa que ya lo maté. El orgullo, la desobediencia, la rebeldía, el enojo, la soberbia, todo eso ya lo maté, ya lo cargué. Muerte, y muerte en la cruz. Amén. Entonces, el tener cuidado unos con los otros, ¿qué implica? Implica el ponerse en segundo lugar. Significa que ya no esperar algo a cambio. Eso es lo que implica, pero en sanidad. O sea que el tener el cuidado uno con otro significa que yo me ponga en segundo lugar, pero en sanidad. Para esto, ¿qué sucedió? Ya le permití a la palabra de Dios que penetre para que sane, que corte hasta lo más profundo y separe las ligaduras, separe también el tuétano y separe el alma del espíritu. Para que entonces el Espíritu Santo vaya en ese proceso y me esté sanando. Pero porque yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Para qué entonces es este cuidado uno con nosotros y que yo me quede en segundo lugar? Para cuidar en primer lugar a nuestro prójimo. Pero no para que me lo agradezca. Ni el hijo, ni la hija, ni el prójimo. Sino ¿para qué? Porque soy un servidor de Dios. Soy un hijo de Dios, me parezco a Cristo Jesús, me puse su yugo. Y al ponerme su yugo implica que entonces me quito lo que yo quiero, lo que yo deseo y me someto a Él. Amén. Amén. Entonces cuando hablamos de cuidado y lo desglosamos en el griego, y que viene del diccionario Strong, con el numeral 3309, es merimnao. ¿Y qué significa este cuidado? Miren, significa estar preocupado por, interesarse, afán y pensar en. Pero si no hay un discernimiento, esto pareciera como que se contradice, pero no se está contradiciendo, sino por el contrario. Entonces, el merimnao, entonces este cuidado que está hablando significa estar preocupado por. Ahora, si lo desglosamos, podemos ver que este término, estar preocupado por, en la Biblia aparece 19 veces en el Nuevo Pacto. Y se refiere principalmente a no preocuparse por las necesidades del cuerpo. Y nosotros, cuando no le entendemos a esto, es todo lo contrario. Lo que les hablaba. Significa estar preocupado por, significa, pues para todo tengo que estar preocupado. Por la tarea, por la comida, por los hijos, por lo que hacen, no hacen, por todo.
Pero ¿qué dice la palabra? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el significado realmente? Dice, no preocuparse por las necesidades del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que entonces, como yo estoy leyendo la palabra, como yo tengo una coinonía con Dios, tengo una relación con Dios, con el Padre, entonces yo como hijo estoy aprendiendo. ¿Y qué dice la palabra? En Mateo 6, del 25 al 34, dice así. Dice que el Señor es fiel para ocuparse ¿de quién? De ellos. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Si lo estoy poniendo en sus manos. Si digo que creo en Dios. Entonces, ¿cómo es que tú le dices, creo en ti, Señor, te los entrego, y luego estoy preocupado? Pero la palabra dice que Él es fiel para ocuparse de ellos. Amén. ¿Ustedes lo creen? Bendito Señor, porque así es. Así es. Él se ocupa de ellos. Él es siempre fiel a su palabra. Y si es fiel a su palabra, ¿qué dice la palabra? Y dice la palabra, por eso os digo, no preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por nuestro cuerpo, qué vestiré. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo nuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros mucho más de valor que esas aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que éste pueda añadir a una hora al curso de la vida? ¿Quién puede hacerlo? Y si estamos viendo, nos habla que entonces Él va a suplir las necesidades de ellos, del cuerpo. Entonces no tengo por qué preocuparme. Entonces el cuidado que dice preocuparse por, entonces yo me preocupo por poniéndolo en las manos del Señor. Y luego ¿qué hago? Voy a orar. Pero ya no voy a traer esa carga. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué le va a pasar a mi hija? ¿Irá a hacer esto? ¿Irá a hacer lo otro? ¿Va a ser responsable? ¿Va a ser irresponsable? Yo ya se lo entregué al Señor y lo que voy a hacer ahora es ¿qué? Orar. Pero yo estoy confiando en ¿qué? Dios siempre fiel a su palabra. Ese es ser cuidadosos unos con otros. Porque entonces resulta que todos jalamos igual. Tenemos el mismo sentir de Cristo Jesús. Entonces estamos cuidando, tener el mismo cuidado unos con otros, que se lo entregamos al Señor. Y si necesitamos ayuda, ¿qué hacemos? Le decimos al cuerpo de Cristo que tiene ese mismo sentir, cuidado uno con otros, que oren con nosotros también. Amén. Entonces en este sentir vamos creciendo y se lo presentamos entonces como en oración. Y presentándose en oración dice, por nada estén afanosos. O sea, no te estés preocupando. Si ya me los entregaste, ¿no confías en mí? Si estás confiando en mí, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, confía que también Él o ellos también son mis hijos. Y que tengo un trato especial con cada uno. Y dice la palabra, por nada estés afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O sea que si todavía dentro de eso que tú se las has entregado a Dios, le dices, te entrego mi hijo, te entrego mi hija, te entrego esto. Si todavía hay algo, dice, ora. ¿Y qué dice aquí? Primero en acción de gracia. Primero agradécele por lo que tienes, por el día. Agradécele por permitirte hablar, abrir la boca para declararlo. Por haberte permitido ser papá, mamá, hijo, hija. Y entonces dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
Amén. Entonces, sabiendo esto, pues el Señor lo que quiere de nosotros es dejar el orgullo y doblar rodilla. La única manera de ganar la guerra es guerreando. Y guerreando significa someter la carne y postrarnos ante el Padre y decirle: Señor, yo confío en ti. Tú eres fiel. Aquí estoy en el hueco de tu mano, pero sé que también tienes en tu hueco, Señor, hay espacio para aquel que estoy pidiendo. Y creer. ¿Sí me estoy explicando? Amén, bendito Señor. Entonces estamos ocupándonos de Él y Dios nos dejó. ¿Y cómo le hago? Está en la palabra. Pero yo como hijo o como hija busco la relación. Pero a veces en el mundo decía: pero es que si no me habla mi papá, yo no le hablo. Pero si papá todo el tiempo nos habla, todo el tiempo nos llega palabra, ¿cómo es que digo yo que no me habla? Más bien yo me hago como que no me habla porque no me conviene lo que me dice, o porque es tan grande mi orgullo que todavía estoy metido en el mundo. Pero dice la palabra, los discípulos le dijeron: enséñanos a orar como tú lo haces. Y Jesús les dijo: así. El modelo, este es el modelo. Amén. Y dijo: Padre nuestro. Dijo: primero empiecen así diciéndole: Padre nuestro, tú que estás allá, que estás aquí, que estás en todo momento, que nos estás viendo, ¿cómo le hago al loco? Y que estoy espiando a mi vecino. Todo eso que se lo diga, porque lo está viendo. ¿Me explico? Entonces está hablando de ese modelo perfecto que es Cristo Jesús. Por eso todas las actitudes que está cambiando en nosotros es para que cumplamos el modelo del nuevo mandamiento. ¿De cómo? Debemos de tener cuidado unos con los otros. ¿Como quién? Como Cristo Jesús. Amén. Porque hace rato se los comenté, porque Jesús siempre tuvo cuidado de todos. Aún siendo hombre, Él estaba al pendiente de todos, siempre. Y en ese cuidado, hasta cuando murió, tuvo ese cuidado. Dijo que murió por el pecado de muchos, para el perdón de los pecados de muchos. Amén. Entonces podemos ver que en esto Él cuidó hacia las multitudes. Tuvo cuidado con las multitudes. Y en estas multitudes podemos ver dos ejemplos. Hay más, pero vamos a ver dos ejemplos. Y este ejemplo es cómo Él multiplicó, cómo Él tuvo compasión de todas estas personas, esta multitud. En otras traducciones dicen miles. Miles de personas lo siguieron por varios días porque Él los sanaba. Y entonces cuando Él vio que estas personas ya tenían varios días y no había qué comer, dice que en Él vino ese cuidado, ese ocuparse. No, que no quiero que se vayan porque les puede pasar algo, se pueden desmayar porque no han comido. Y entonces hace el milagro de multiplicar el alimento. Pero para esto, pues obviamente tuvo en los versículos habla de un proceso antes de bendecir el alimento y multiplicarlo. ¿Para qué? Para que les diera de comer ¿a cuántos? A 4,000 hombres. Y sobró alimento, sin contar a mujeres y a hombres. Amén. Entonces vemos aquí en Mateo 15 del 32 al 38. Entonces vemos cómo
cómo Él alimenta a multitudes. Pero es bien maravilloso por cómo lo hace. Lo hace de tal manera que dice aquí, déjenme aquí nada más leer el 35. 34. Jesús entonces les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7, y unos pocos pedacillos. Y luego en el 35 dijo: y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Subráyenlo ahí, vean ahí, dice aquí: y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Ahí lo ponen con negrilla o lo subrayan. Y tomó los 7 panes, en el 36, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a dar a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Hizo la multiplicación. Pero vean esta parte que subrayamos, esta parte que pusimos en negrilla: y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Ahí lo dejamos, ¿ok? Ahorita lo regresamos a analizar. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él procura, tiene cuidado ¿de qué? De que las personas que se acercaron a la multitud tengan que comer. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor? A que tengamos cuidado ¿de qué? De que nuestros hermanos tengan ¿qué? El alimento. Y está hablando del alimento espiritual. Por eso es hermoso que la palabra que estamos recibiendo de gracia la repitamos. Yo los he invitado que nosotros como iglesia, como congregación, si tenemos una página y estamos recibiendo palabra, ustedes también la multipliquen en su página. Todos los que conozcan, que reciba del pan. Amén. Porque es importante que nosotros como congregación estamos recibiendo el alimento espiritual, y después del espiritual, ¿qué va a venir? El material. Porque Dios es cuidadoso de nosotros. Amén. Pero no nada más les dio de comer, les dijo: coman hasta que se sacien. Coman hasta que se sacien. Entonces nosotros tenemos que buscar que los hermanos se sacien. Allí hay más alimento, hermano, adelante, mire. Ahorita nos estamos saciando. Vemos muchos versículos, mucha palabra de Dios. Hoy vamos a ir llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, amén. Y vean cómo está la multitud. Vamos al siguiente ejemplo. En Juan 6, del 2 al 15. Aquí ya no son 4,000. Aquí ya alimenta una multitud de 5,000 hombres. Es maravilloso cómo el Señor multiplica el alimento. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz. Y además dice que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y tiene un propósito, y ese propósito es de enseñar. Y hoy el Señor nos está enseñando como hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, dice que alimentó a una multitud de 5,000. Nada más voy a leer de Juan 6, del 10 al 11, nada más voy a leer esos dos. Y dice la palabra: y dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba, mucho pasto en aquel lugar, así es que los hombres se recostaron. Y un número de unos 5,000 Jesús. Entonces Jesús tomó los panes y, habiéndolos dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Se saciaron. Si me regreso aquí a este versículo, que es Mateo 15, y dijimos que era en el 35, y dice: mandó a la multitud que se recostara en el suelo. ¿Se acuerdan?
Ok, entonces tenemos que en Mateo en el 35, en el 15:35 mandó que se recostaran en el suelo. Ahora, vemos aquí en Juan 6, dice que en el 10, hacer que la gente se recueste. Y dice que había mucha hierba. En otras traducciones decía que había pasto. Entonces aquí es bien importante porque ¿qué es lo que hace el Señor con la mayoría? ¿Qué es lo que hace con la multitud, con todo aquel que viene? ¿Saben qué hace? Nos ministra. Por medio de la palabra nos ministra. Por medio de la palabra nos recuesta. Por eso dice aquí que la gente se recueste, o sea que tenga reposo. Cuando viene la gente y cuando venga a este lugar, a esta congregación, que venga para que tenga reposo. ¿Por qué reposo? Porque el Señor, por medio de la palabra, tiene el cuidado de ministrarlos. Y hoy el Señor tiene cuidado de nosotros y nos está ministrando. No nada más a las multitudes, también a los discípulos. Amén. Y entonces tomó los panes y los repartió a todo el que estaba en reposo. Todo el que estaba en ese cuidado. Entonces estamos hablando que el Señor nos ministra, y obviamente donde está mejor desglosado que nos ministra es en el Salmo 23, 1 y 2. Y dice, el Señor es que mi pastor, nada me faltará. Entonces cuando está hablando dices que entonces me está saciando, me está alimentando, está multiplicando en ese cuidado que tiene de las multitudes, pero que te lo dan en individual. Y luego dice, en lugares verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Entonces cuando dice que los recuesta, significa que te pone en reposo, para que descanses, para que le entregues la carga a Él. ¿Cómo nos ministra el Señor a muchos? Cómo Él en su palabra, Él tiene el cuidado de que a sus ovejas lo lleva a esos prados, a ese lugar donde tiene cuidado con los muchos, pero también en lo individual. No significa que sean muchos y que son tantos que Él no se da cuenta de algunos. A Él no se le escapa. Para Él todos somos iguales. Amén. Así es que hay que apartarnos de los afanes, porque ese tipo de cuidados dice que entonces es como no confiar en Él. Y dice la palabra que Él es fiel para cumplir su palabra. Entonces quitémonos del afán, de la preocupación, de ir tensos. Yo les decía el viernes, el miércoles o el viernes, que cómo me tensaba yo cuando iba así apretado manejando y bien tenso manejando. Era un afán de querer llegar a tiempo, de que todo llegara bien y que ganarle hasta que iba a un lado para lograr llegar. Y que dijeran, llegó bien temprano y viene desde lejísimos. Y todavía yo dijera, no, si tardé como 10 minutos, 5 minutos llegué aquí. Decían, pues salud. Pues qué irresponsable, pero yo no lo miraba como irresponsable, sino como responsable, y era todo lo contrario. Porque todo el mundo lo miraba y yo no. Entonces Dios quiere que yo no me afane. Amén. Y recuerden que ese afán viene del mundo, no viene de Dios. Dios quiere que yo confíe y que se lo entregue a Él y que descanse. Por eso dice que me lleva a lugares de reposo, ahí, a que me dé alimento, a pasar un tiempo conmigo, al que yo pueda platicarle. Amén. Así es que al no buscar el afán, entonces nuestros ojos van a cambiar de dirección. Porque siempre que buscamos un afán, estamos buscando en algo, no en Dios. Y Dios quiere que ya cambiemos esa mentalidad. Que luego cualquier cosa sucede y la mente empieza a trabajar.
¿Por qué trabajar así? Porque ha permitido que entre la espada de doble filo, que es viva y eficaz y separe el alma del espíritu. No lo hemos permitido. Por eso viene ese tipo de pensamientos. Y no, lo primero que deberíamos hacer es doblar rodilla y dile: Señor, guíame, Padre Santo. Estoy en duda, no sé qué hacer. ¿Hay qué hacemos nosotros? No sé qué hacer, pero ahorita yo me subo al carro y le doy. Ahí en el camino me dices, me mandas un mensaje, ¿verdad? Un WhatsApp me mandas ahí y yo lo capto rápido. No espero, sino que yo ya quiero la respuesta. Así es que el Señor quiere que entonces yo busque el reino de Dios por encima de todo lo demás, y que lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. O sea, ¿qué está diciendo? Búscame a mí. Ya deja de estar viéndote a ti al espejo, viendo al piso, viendo a ver qué encuentras de acuerdo a tu gusto. Búscame en el reino, en el cielo, por encima, ponme en primer lugar. Si tú obedeces el primer mandamiento, entonces el segundo te va a ser sencillo y vas a poder amar a tu prójimo. Amén. Amén. Entonces es bien importante el Señor, porque nos lleva al crecimiento. Nos lleva al crecimiento de que entonces lo busquemos. El buscarlo significa que entonces yo voy saciado. ¿Cuántas veces no se van de aquí? ¿Cuántas veces después del discipulado, qué les decimos? Compartan. Siempre que terminamos decimos: compartan la palabra. Con papá, con mamá, con todo. ¿Sí o no? Porque vamos saciados. Llevamos el alimento, lo que recibimos de gracia vamos a dar. ¿Cuántos de ustedes son tan obedientes que lo hacen? Es bien importante. A veces hasta lo que acaban de recibir, si recibieron una palabra, esa misma mándensela a alguien. Es la que estaba esperando y ustedes no lo quisieron hacer. Ay, es que ¿qué irán a pensar? Pues que soy hijo de Dios. ¿Qué irán a pensar? Pues que eres hija de Dios. Y si piensan otra cosa, ¿qué haces? Se la entregas al Señor y oras por esa persona. Cuidado. A ser cuidadoso, a tener el mismo sentir, tener el mismo cuidado uno por otros. Amén. ¿Ya vieron? Y no hace mella, porque estoy haciendo de acuerdo a lo que me manda el Señor. Si tienes alguna carga, entrégase a Dios. Ahí está la palabra. Por eso estamos saciados, pero estamos aprendiendo del que va abriendo el camino. Jesús siempre iba al frente y ellos iban aprendiendo. Ponerte mi yugo, decía ahí, que es fácil y ligero de llevar. Aprender de mí, que soy ¿qué? Con mansedumbre, con dominio propio, que decía: soy manso y humilde de corazón. Que aún siendo el Hijo de Dios, soy humilde de corazón. Y los estoy sirviendo a todo aquel. Amén. Amén. Así es que Jesús hace la invitación a nosotros, porque desde el momento que nosotros le compartimos la palabra, entonces esa persona que lo recibe, decir: recibí una palabra de Dios, esta palabra, eso es lo que yo necesitaba. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo que yo necesitaba? Entonces le llega otra palabra y dice: Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y a veces cuando nosotros no somos cuidadosos, allá queremos andar de metiches. Yo te ayudo, yo voy. Cuando ellos lo que tienen que hacer es: ahí está, Jesús dijo: vengan a mí. ¿O qué dijo? Vengan al que te envié. Así dice Jesús. No dice así.
Dice la palabra, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Quién es el que les va a dar descanso? Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y a veces nosotros confundimos el cuidado. Y en el afán de ser cuidadosos por otros, allá queremos, yo te ayudo, no puedes, yo voy. Ay, no te preocupes, tú quédate allá metido todo el tiempo, yo me encargo, yo voy y traigo las cosas y listo. ¿Sí me explico? Eso no dice. Dice que yo se los entregue. Están pasando por un problema, están cansados. Yo ya les di la palabra. ¿Qué hago yo? Les digo, Señor, doblo rodilla y le digo al Señor, Señor, toca, Señor, su corazón, toca sus oídos que se vuelvan sensibles. Pero si así todavía, Señor, no te escuchan, llévalos todavía más profundo, Señor, para que en lugar de estar volteando sus ojos allá a las cosas que deseen, busquen lo que acabamos de ver. Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, para que tengan una vida justa, y Él les dará lo que están necesitando. Pero entonces ellos tienen que escuchar la voz. Pero si no están sensibles, yo voy a orar. Y si es necesario, le voy a decir al cuerpo de Cristo, ayúdenme a interceder por fulanito, menganito, para que escuchen la voz. Y les digo, ¿de qué? Para que sean sensibles sus oídos, para que escuchen la voz de Dios. Entonces todos vamos a estar orando para que sean sensibles. ¿Sí me estoy explicando? Pero a veces cuando nosotros no somos sensibles, queremos hacer lo que no nos compete. Y entonces estamos usurpando el lugar de Jesús. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que aprendamos de Él, de Jesús. Jesús no quería usurpar el lugar del Padre. Él sabía su lugar como hijo. Y hoy nosotros tenemos que aprender a ser hijos. Amén. Entonces es bien maravilloso el Señor, porque significa que entonces si yo estoy siguiendo a Jesús, es que estoy adherido a Él, es que lo estoy buscando, es que pues me pongo el yugo. Pero si no hago eso, es que ya me quedé, ya me caí, porque no estaba adherido. No me alté al altar, no me ofrecí como holocausto, sino que aventé a alguien por enfrente, ¿verdad? Porque estamos conscientes que sin Él nada somos, ¿o sí? ¿Amén? Entonces vemos que el Señor es bien maravilloso. Y no nada más dijimos con la multitud, también con los discípulos. Más con ellos. Los que más necesitamos son los discípulos. Jesucristo ministró a sus discípulos. Vean qué maravilloso. Por eso es importante ser discípulo. Es que es bien maravilloso, porque la multitud escucha, pero a veces no cree. Simplemente escuchó, se sanó, dijo gracias a Dios y siguió. Pero los discípulos están aprendiendo, son siendo ministrados constantemente. Por eso en el caminar para poder cumplir el nuevo mandamiento, el Señor lo está ministrando. ¿Cómo nos ministra? Mediante la palabra, para que tú y yo cambiemos la actitud. Y no que el enemigo no traiga flechazos, pero me puse la armadura. Y si no me la puse, a lo mejor decía, es que me aprieta mucho aquí y siento que me ahoga. Pues claro, porque no estás acostumbrado a usar el yelmo de la salvación. Por eso sientes esto. Ay, no siento hinchado porque hoy traigo el estómago inflado. Lo voy a aflojar tres botoncitos. Pues se te va a caer lo demás también. Significa que cuando tú te lo desatas, lo quieres a tu modo. Entonces a tu modo quieres el cinturón de la verdad. ¿Sí me explico? Entonces es bien importante porque el Señor en el caminar, en el proceso,
ministra a los discípulos. Pero ¿cómo? Yo se los expliqué el viernes. No, los discípulos no es como la multitud. El discípulo recibió la palabra y dijo: yo soy tu hijo, yo soy tu hija, yo creo en ti, yo me bautizo, yo soy una nueva creación. Entonces, cuando yo estoy diciendo esto y yo ya te entregué mis pecados, no son todos, pero ya te los entregué todos porque no me acordaba, hay un proceso, ¿sí me explico? Pero en ese proceso estaba aquí, pero cuando yo recibo a Cristo, ahora estoy acá. Y en este proceso ya cambié, aquí hay una nueva creación. Nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, acá están. De repente quieren venir, pero como me pongo la armadura de Dios, quieren venir y venir y venir, y yo aquí me mantengo firme. Pero en esta parte que me está manteniendo, el Señor me está aquí ministrando en mi caminar. Pero ya estoy aquí, no estoy acá. No crean que me compré de esos que brincan así y brinco para un lado y para otro. No, porque aquí me engaño. Pero estoy aquí en un proceso. Y en ese proceso el Señor me va llevando con las nuevas actitudes. Y en esas nuevas actitudes, ¿qué es lo que quiere? Purificarme. Quiere limpiarme. Quiere que cambie mi actitud de cómo veo, cómo amo, cómo critico, que ya no critique. Que mi lengua, que tiene el poder de bendecir, salga para bendecir. Que mi boca no salga para decir cosas contrarias, sino que dé preferencia al hermano, a la hermana, al otro que está ahí. Que yo pueda someter, me está ministrando. Porque ¿qué es lo que hace cuando me ministra? Hace que entonces yo esté dispuesto a que la espada de doble filo penetre. Y cuando penetra, hay dolor, me duele, pero prefiero que me duela a que se pudra mi coyuntura, a que me caiga cáncer en el hueso. Prefiero que Él, como cirujano, me quite todo eso. ¿Sí me explico? Entonces, en ese proceso me está limpiando y mis actitudes están cambiando. Al cambiar mis actitudes, entonces yo ya soy bien cuidadoso. Que aunque el Señor ya me limpió, porque me está limpiando, me está purificando, y yo puedo decir hoy, qué hermoso, ¿verdad? Cuando leemos el Salmo y dice que blanco seré como la nieve, puro seré como el oro. Qué hermoso que me meta en esos procesos constantemente, pero en esos procesos, ¿cómo lo veo? ¿Cuál es mi visión? ¿Mi visión en la carne como antes o mi visión ahora como discípulo? Y ahora como discípulo digo, me gozo porque sé que de repente viene esto y que de repente me quiere venir enojo, de repente me quiere venir ansiedad, de repente me quiere venir, no sé, como inseguridad, pero yo le digo, no, porque soy nueva creación y las cosas quedaron atrás. Pero hoy el Señor al ministrarme empieza a cambiar mi actitud. Entonces, al darme cuenta que ya no hay inseguridad, ya no hay miedo, ya no hay enojo, sino por el contrario, viene un sentir, el mismo sentir de Cristo Jesús, que hay misericordia, que hay amor. Entonces tú haces las cosas porque amas, te sientes a gusto, te sientes agradable. Si viene cansancio, no lo sientes, dices, ay, estoy cansado, pero tú lo haces lo otro y se te pasa el cansancio y disfrutas. Estás desvelado, pero no importa, bendito Señor, porque el Señor me bendice con su palabra y me gozo. Y empieza a cambiar. Y antes cualquiera, no importaba lo que te dijeran, tú te quedabas allí. Entonces es bien importante cómo nos va ministrando, porque al ir ministrándonos vamos creciendo en el Señor. Y al crecer en el Señor somos cuidadosos. Hay cosas que ya no puedo decir. Y no porque el Señor no me haya dado la libertad. Y no porque ya no haya sanado. Sino que no son para el hermano, para la hermana.
no le van a ser de bendición. Hablamos de esperar, hay que esperar a los tiernos, pero en esa espera de los tiernos tengo que ser cuidadosos unos con los otros, que es la actitud que está viendo hoy. Entonces, en esa actitud de cambiar hoy, de ser cuidadoso, tengo que no decir ciertas cosas. Ahorita acabamos de ver que decía la palabra y ya me quedó claro. A nosotros como discípulos nos quedó bien claro de decir, si mi hijo, mi hija, mi esposa, cualquier persona ahorita está sucediendo algo, no me afecta. ¿Y por qué no me afecta? Porque ya se lo entregué al Señor y lo pongo en sus manos. Me pongo a orar para decir esto. Pero, ¿significa que te afecta? No, no me afecta. Fíjate qué pasa allí. Hay una paz y una tranquilidad, porque el Señor está cambiando la actitud. Me ha ministrado, pero tengo que ser cuidadoso, porque no puedo decir a alguien, de decirle, pues la verdad lo que tú estás pasando, la verdad no me afecta, no me importa. ¿Sí note? Sin que le diga, no le voy a decir tan fuerte, no me importa, no me afecta. Y el otro va a decir que todavía no es discípulo, apenas es tierno, la espera, lo que vimos la semana pasada. Y entonces va a decir, pues tú a mí sí me importas. Y ya le afectó. Por no ser, y no es que esté mal en ese crecimiento, pero en ese momento para el hermano, para la hermana, no le va a ser de bendición. Aunque sepamos que está correcto y que va a llegar a ese momento, pero todavía no es su momento, entonces tengo que ser cuidadoso. Si tú pusieras el aprecio de mí hacia ti, ¿cómo lo pusieras? ¿En qué orden lo pusieras? ¿Me amas? Como yo les compartí con la pastora, cuando yo le decía, ¿a quién amas más? Si lo pusieras en ese orden, pues primero amo más a Dios. Y luego a ti. Yo decía, acá adentro, pues a ella le quedó claro, y estaba bien, el Señor lo había ministrado bien, pero yo decía por dentro, ¿pero por qué? Oye, si yo la conozco desde cuándo, yo he dado todo por ella, ¿cómo que no me ama a mí primero? Y eso me afectó buen tiempo, que no se lo dije, pero ahí estaba guardado. Hasta que el Señor me llevó a ser discípulo y me ministró. Pero esto está hablando de nosotros para que tengamos el cuidado. Cambiar de actitud unos con otros. Es importante cómo nos va llevando a otro nivel para poder servir y no ser piedra de tropiezo. Porque en una de esas puedo ser piedra de tropiezo por lo que dije. Pero es que no estuvo mal lo que dije. Pero es que no debías haberlo dicho, aunque estaba bien. Yo puedo hacer ciertas cosas que de alguna manera no me afectan, pero al otro hermano sí le afectan. Mejor no la digo. Para mí no hay ningún problema. Eso ha sido sanado, ha entrado la espada de doble filo, ha separado, y yo puedo discernir entre una cosa y la otra y no me afecta absolutamente nada. Hasta el orar tenemos que ser cuidadosos. Lo hemos enseñado en el discipulado, cuáles son las formas de orar y cómo debemos de hacerlo. Y decimos, cierren sus ojos para que no se distraigan, pero de igual lo pueden hacer con los ojos abiertos. Hay quienes ya tienen más tiempo de oración y no importa lo que vean, pueden estar orando y no se pierden. Pero tú no le digas a un hermano, vamos a orar, y que tú estés, y que entonces el hermano abra los ojos y te vea que estás con los ojos abiertos. Ay, en todo estaba menos orando. Por eso a veces en muchas cosas tenemos que ser cuidadosos. No es que esté mal, sino el cuidado de tener con los hermanos. Amén. Para no ser de tropiezo en su crecimiento. ¿Cómo el Señor nos va ayudando de maravilla en este proceso de limpieza? Dice la palabra en Juan 13 del 1 al 14. La palabra que les predicaba también los había lavado, por ello también los invitó a que se lavaran los pies los unos a los otros.
Lavar los pies implica entonces que confieses. Por eso es importante que confieses. El Señor te exhorta a que abras la boca y confieses. Algo que no quiero que se me pase también es ser cuidadoso de la libertad. Has venido a ministrarte, has venido a una consejería y el pastor o la pastora te ha dicho, haz esto. Y hay un proceso y un seguimiento. Y cuando se te ha declarado que eres libre, en el nombre poderoso de Jesús se te ha declarado libre, cuida esa libertad. Porque la misma palabra dice, ¿quién te acusa? Has quedado libre, pero no vuelvas a pecar. Ahí dice la palabra de Dios. Entonces tengo que cuidar mi libertad. Y cuidar mi libertad es entonces, si lo que yo ya entregué, lo que el Señor ya estirpó, yo no ir a echarle otra vez, a volver a caer en lo mismo. Tengo que ser cuidadoso y eso me corresponde a mí como hijo. Amén. Amén. Qué rápido se acabó el tiempo. Pues vamos a orar porque ya no me va a alcanzar el tiempo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha ministrado a las multitudes y a los discípulos. Y en nosotros como hijos e hijas de Dios ha puesto ese nuevo sentir para cambiar la actitud de unos por otros. Y en ese sentir de unos por otros vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, bendito Señor, por esta palabra que nos ha ministrado. Esta palabra, Señor, que la hemos recibido con un corazón ensanchado, con fronteras ensanchadas, con un territorio ensanchado, para que tú, bendito Señor, vengas a nosotros y nos sigas purificando, nos sigas poniendo en nosotros el deseo de declarar, de confesar todo aquello que no hemos permitido que tu espada de doble filo, viva y eficaz, penetre y separe el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que pueda, Señor, discernir y saber las intenciones de nuestro pensamiento. Pero hoy, Señor, aquí conscientes, queremos ser tus hijos, y no tus hijos de palabras, sino de acción y de hechos. Ser radicales para en ese proceso de crecimiento que tú has hecho y has empezado la obra. Sé bendito, Señor, porque así dice tu palabra, que la vas a perfeccionar. Y nosotros, Señor, como tierra fértil, estamos dispuestos a seguir siendo zarandeados, para que tu palabra, tu agua temprana y tardía, llegue a nosotros y poder dar fruto, y fruto en abundancia, quitarnos y no ser piedras de tropiezo. Gracias por tu ministración, gracias por habernos escogido como ese real sacerdocio. Gracias, bendito Señor, por cada uno de estos siervos, por cada uno, Señor, de los que están escuchando, porque sé que también tu palabra llegó a ellos para ministrarlos. Gracias, Padre, te doy en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con ustedes.